Hola y bienvenidos aquí a King Colab. Soy el instructor Fernando Sergio Canaviri Yucra y voy a ser su guía en los siguientes videos explicando la aplicación de cada uno de los tableros que tenemos aquí en King Colab. Esto para que ustedes puedan ver el potencial en la automatización y control industrial. Empecemos. Muy bien, vamos a hablar en esta ocasión del tablero número 2 que tenemos aquí en King Colab, en el cual vamos a ver una aplicación interesante ya entrando en materia de lo que serían los protocolos de comunicación y una aplicación práctica entre lo que es el controlador de temperatura, el PLC HMI que tenemos aquí en Kinco y el variador de frecuencia, ¿no? Y tomando en cuenta también el sensor como un sensor de medición termocupla tipo J y el motor como la salida del sistema, ¿no? En este caso. Muy bien, vamos a ver un poquito en qué va a consistir la práctica. El detalle está en que nosotros vamos a comunicar esta termocupla, vamos a conectarlo al controlador de temperatura y el controlador de temperatura se va a comunicar con la pantalla HMI que tenemos aquí de Kinco, ¿no? En este caso van a estar comunicados ambos por lo que es el protocolo de comunicación que tiene esta termocupla y que también tiene la pantalla HMI aquí de Kinco para que se puedan comunicar entre ellos y enviarse los datos, ¿no? Y de la misma forma, el variador de frecuencia va a estar por comunicación enviando y recibiendo los datos de lo que es la pantalla HMI PLC para poder arrancar el variador de frecuencia, ¿no? Aunque ya vamos a ir viendo algunos detalles que en los videos posteriores se van a ir dividiendo y que nosotros vamos a ver cómo se debe realizar este tipo de comunicaciones, ¿no? Vía protocolo. En este caso, lo que vamos a ver ahora es lo siguiente, ¿no? Como podemos ver aquí tenemos la pantalla HMI PLC de Kinco. En este caso, esta es una pantalla HMI PLC. Sus entradas y salidas no la estamos utilizando, pero lo que sí estamos utilizando es su puerto común para poder comunicar. En este caso, aquí yo puedo controlar en esta pantalla, como podemos observar, puedo controlar lo que viene a ser la frecuencia. Si yo anoto, digamos, 10 Hz. Enter, puedo controlar lo que es el variador de frecuencia, como podemos ver, ¿no? Estamos viendo que el variador está girando una frecuencia, ¿no? Y si no, también podemos cambiar ese valor, ¿no? Vamos a cambiar y vamos a aumentar el valor del variador de frecuencia en su formato manual. ¿No? Está funcionando ahora mismo el motor eléctrico. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a cambiar el sentido de giro. Para cambiar el sentido de giro, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Vamos a venir aquí y le damos a este botón. Cambiamos el sentido de giro del motor, que estaba girando en sentido antihorario y que ahora va a cambiar a sentido horario. Podemos también cambiarle la frecuencia nuevamente. Le vamos a poner unos 20 Hz para que sea visualizado. Ahí está girando el motor eléctrico, como podemos observar, y la frecuencia se está controlando en este punto, ¿no? Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente, miren. Aquí yo puedo también controlar lo que es la temperatura manual de lo que es el controlador de temperatura. Ahora mismo nos encontramos a una temperatura de 33 grados y el set point está fijado en 34, ¿no? Entonces todos esos datos van a ser visualizables aquí en la pantalla HMI. Miren, cuando yo detenga el variador de frecuencia, voy a detener el motor. Lo detengo. Por rampa de aceleración se va a detener. Entonces ahora vamos a colocarlo en su formato de automático. ¿Eso qué quiere decir? Que mientras no llega a su temperatura, es una aplicación sencilla, mientras no llega a su temperatura, el variador de frecuencia se queda parado. Bien, por más que yo le dé los botones de marcha, inversión de giro, no va a obedecer. Entonces está esperando a que llegue a la temperatura de 34 grados para que este pueda funcionar. Entonces vamos a calentar aquí la termocupla para que ustedes vean cómo va a subir y va a empezar a girar, ¿no? Entonces empezamos a calentar la termocupla y ya está empezando a subir.
Entonces el variador empieza a aumentar su giro, como ustedes pueden ver, ya está funcionando el motor eléctrico, ¿no? Está funcionando el motor eléctrico, puesto que ha llegado o ha sobrepasado su temperatura de los 34 grados. Y en cuanto baje la temperatura, ¿no?, que está simulando un ventilador, pues se va a detener el motor eléctrico, ¿no?, en este caso, que está siendo comandado por el variador de frecuencia, y a su vez este está siendo comandado y recibiendo y enviando datos de la pantalla HMI PLC de aquí. Muy bien, estamos viendo aquí la temperatura cómo está oscilando: 34.4 grados, 34.3, 34.2, y va a ir descendiendo la temperatura, ¿no? 34.1, y la misma temperatura se visualiza en el controlador, ¿no? Entonces, pues, miren, llega a la temperatura y solo se va a detener el motor eléctrico, ¿no? Entonces, es así como se realiza el control en su modo, pues, automático, ¿no? Entonces, esta sería la pequeña demostración que tenemos aquí con el tablero con el tablero número 2 de Kinko, y en el cual vamos a desarrollar los siguientes videos para poder trabajar, ¿no?, con este tablero número 2 que tenemos aquí en Kinko Lab. Muy bien, vamos a empezar este video con el tablero número 2 explicando un poco la parametrización de lo que es el variador Kinko que tenemos aquí de la línea KC, ¿no? KC de la marca Kinko, ¿no? En este caso, para poder parametrizar este variador hay que tomar en cuenta unos cuantos aspectos. Empezando, ¿por qué? Que debemos trabajar en este caso con los datos de este motor eléctrico. No podemos trabajar o encender el variador así directamente sin que no tengamos primeramente los datos técnicos del motor con el cual vamos a trabajar. Cabe aclarar que este es un motor trifásico y su configuración está en configuración delta, ¿no?, en conexión delta. Y bueno, pues, ¿por qué es importante esto de la parametrización? Porque primeramente lo vamos a probar en modo local y posteriormente les voy a indicar cómo debemos configurar los protocolos de comunicación Modbus RTU-RC485 que están en estos pines, como podemos observar, ¿no? A ver, les voy a mostrar un poquito, vamos a enfocar. Ahí está, ¿no? Como están en estos pines de aquí, ¿no? El RC485. Positivo y negativo respectivamente, y esos cablecitos están viniendo directamente aquí a la pantalla HMI de Kinko, ¿no? Es un PLC HMI, ¿no? Entonces vamos a parametrizar este variador de frecuencia tomando en cuenta esos datos. Para empezar nos vamos a dirigir a lo que es el apartado de programación y vamos a empezar con el F0. Son diferentes parámetros que van desde el F0.1 hasta el F0.1 hasta el F14 que nosotros vamos a ver para el tema de la parametrización. Vamos a empezar con el F0.0. ¿Por qué? Porque vamos a resetear todo de fábrica y les voy a enseñar a cómo ustedes deben parametrizar desde cero, tomando en cuenta estos parámetros, ¿no? Entonces ahí estamos, vamos a ingresar, damos Enter y se nos despliega una lista. En los diferentes parámetros van a aparecer una lista de cuáles nosotros tenemos que escoger. Nos dirigimos al parámetro F0.4 y le vamos a dar Enter. En este apartado se nos va a habilitar los diferentes parámetros que nosotros tenemos para poder restablecer de fábrica, tomando en cuenta que la opción 1 va a ser para restablecer de fábrica, pero sin eliminar los datos técnicos que tenemos del motor eléctrico, ¿no? Y el 2 va a borrar totalmente todas las configuraciones de parámetros que hayamos hecho y tomando también en cuenta que va a eliminar los datos que hayamos introducido aquí de la placa del motor eléctrico. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a eliminar todo. Entonces, yo voy a dar la opción 2, Enter, y vamos a resetear totalmente el variador de fábrica, ¿no? Entonces, como ya está restablecida de fábrica, el primer arranque que vamos a hacer es el modo local y tomando en cuenta que toda la parametrización, todo el arranque local que vamos a hacer, gira, para, referencia de velocidad y sentido de giro, lo vamos a hacer por el modo teclado integrado primeramente para verificar que los parámetros que hayamos metido estén correctos y también que podamos verificar en este caso que el funcionamiento, ¿no? Cómo se va a comportar el motor cuando realicemos una variación de frecuencia, ¿no? En este caso. El primer paso es introducir los datos de la placa del motor. Eso es importante porque si no introducimos los datos correctos de la placa del motor, no vamos a poder trabajar en este caso con el variador de frecuencia. Entonces, para hacer todo eso nos vamos a dirigir a lo que viene a ser el parámetro, como ustedes pueden ver, el parámetro
F0.3, ¿no? Entonces, nos dirigimos aquí, vamos a darle programar y nos vamos a dirigir al F0.3. Le vamos a dar Enter y vamos a podernos fijar que se nos despliega una ventanita, el F3.02. Damos Enter y nos habilita la opción 1.5, el cual nos hace alusión de que es un dato de potencia del motor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nosotros vamos aquí al F3.02, vamos a ingresar y nos está mostrando la potencia del motor eléctrico. Entonces, si venimos aquí, la potencia del motor eléctrico ahora mismo de este motorcito es de unos 0.37 kilowatts. Entonces nosotros vamos a estandarizar este motor, ¿no? F0.37. Entonces nosotros lo vamos a colocar en 4 porque no tenemos punto de coma decimal. Damos Enter y ya está. Habilitamos el F3.03. Ahí nos indica el nivel de tensión de trabajo nominal del motor eléctrico. Como está en configuración delta, lo dejamos en 220. ¿No? Igualmente está en 220 la configuración, así por lo cual no nos va a afectar que el variador trabaje con esto, ¿no? Entonces nos dirigimos posteriormente al F3.04, en el cual nos va a hablar, el F3.04 nos va a hablar de la corriente nominal del motor. En este caso, este motor eléctrico estaría consumiendo 2.11 amperes en lo que viene a ser configuración delta. Entonces ponemos 2.11 amperes, ¿no? 2.11. Miren, puedo editarlo directamente si despliego con Shift 2.11, ¿no? 2.11 Enter y el F3.05. Aquí me indica la frecuencia nominal del motor. Obviamente este motor de aquí va a estar en 50 Hz. Así que, bueno, pues lo dejamos. Enter. Y el F3.06, ¿no? El F3.06 va a hacer alusión a la velocidad del motor eléctrico, en la velocidad nominal del motor eléctrico. Damos Enter, aquí está en 1460, pero si nosotros revisamos los datos de la placa del motor, está en 1370 revoluciones por minuto. Entonces son esos datos que vamos a introducir. Miren, 1000, Shift, 1300, Shift 70, ¿no? Damos Enter. Muy bien. Entonces vamos a ver aquí un poquito de hasta aquí que se pueden introducir todos los datos del motor. Los demás parámetros ya no los vamos a tocar, ya hemos indicado con qué va a trabajar el motor eléctrico. Entonces lo que vamos a hacer ahora es cambiar un poco lo que viene a ser la parte de las velocidades mínimas y máximas y el modo de control que vamos a tener. Vamos a salir, vamos a darle programación y vamos a dirigirnos al F3, al F1.0. Damos Enter y el primer parámetro que se nos habilita en este caso va a ser el siguiente, ¿no? F1.0, hablamos de lo que son los parámetros básicos, ¿no? El F1.02 me va a hacer alusión de lo que viene a ser en este caso la opción 0, voltaje frecuencia, en lo que es el control escalar. Vamos a hacer este control para este tipo de aplicación más que todo, ¿no? En este caso para la parte demostrativa. Lo dejamos en control escalar y nos vamos a hacer problema en un control. Y si ponemos en el control 1, va a ser un control sensorless o vectorial, ¿no? Entonces vamos a dejarlo en 0 y le damos Enter, ¿no? F1.3 va a hablar un poquito de lo que va a ser el comando, o sea, cómo vamos a comandar el variador. Entonces está en la opción 0, como pueden ver, e indica, ¿no? Operación de panel de control. El 1 va a ser directamente la terminal y el 2 va a ser para la comunicación. Primeramente vamos a probarlo con 0, vamos a operar vía panel y el F1.4, ¿no? El F1.4 hace alusión a lo que vamos a manejar nosotros, la referencia de velocidad. Vamos a manejarlo a través del número 4, que va a ser referencia a lo que es el panel o el potenciómetro del panel que vamos a habilitar nosotros. Lo dejamos ahí. F1.5 va a hablar un poquito de la frecuencia auxiliar. Nosotros lo vamos a dejar en este caso lo dejamos en 0, que se maneje a través del panel digital. No nos va a interesar mucho, el panel digital va a decir de esto subir y bajar, pero como es frecuencia auxiliar, no nos interesa mucho. Entonces nos vamos a dirigir después de eso a lo que viene a ser, en este caso, las frecuencias máximas, ¿no? Las frecuencias máximas, ¿no? Al F1.11. Entonces nos dirigimos aquí al F1.11 y vamos a darle Enter, ¿no? La frecuencia máxima está fijada en 50 Hz y la vamos a dejar ahí, ¿no?
Y F1.12 nos va a hacer alusión a lo que nos vamos a comandar en este caso, ¿no? La frecuencia con que vamos a comandar el F1.2 Enter, y este tenemos que indicarle que en la opción 4 nosotros vamos a manejar a través del panel potenciómetro que tenemos en nuestro panel incluido. Damos Enter. El F1.13 nos va a hablar de la frecuencia límite que vamos a poder nosotros setear. Igualmente que la frecuencia máxima lo dejamos nivelados ambos en 50, aunque pueden disminuir este valor, ¿no? Entonces F1.14 va a hablar de la frecuencia mínima. Miren que esté en 0. Yo lo voy a poner como un mínimo de 5 Hz. 5 Hz como mínimo. Y F1.16 no lo vamos a tocar y directamente nos vamos a saltar a lo que viene a ser los tiempos de aceleración. Hace rato ya fijamos la frecuencia mínima y la frecuencia máxima, y la frecuencia mínima. Ahora vamos a fijar los tiempos de aceleración, que es una configuración esencial para lo que es el tipo de control escalar, ¿no? En este caso, voltaje-frecuencia. Entonces nos vamos a dirigir a lo que es el tiempo de aceleración al parámetro 1.23, ¿no? Entonces damos Enter y miren que está en 10 segundos el tiempo de aceleración. Yo lo voy a disminuir y le vamos a poner 5 segundos, ¿no? Enter. Y el F1.4 igualmente el tiempo de desaceleración lo vamos a poner Shift en 5 segundos. 1, 2, 3 y 4 y 5. Damos Enter y ya tenemos fijados nuestros parámetros, ¿no? Entonces salimos programación y vamos a podernos fijar de que ya podemos en este caso cambiar. Miren, vamos a poder cambiar. Podemos cambiar la frecuencia del variador. Entonces yo voy a darle yo le voy a dar Enter. Yo le voy a dar Enter y miren, arrancamos, ¿no? Entonces, como pueden ver, ya está girando el motor eléctrico y el variador está en 12.8. Entonces vamos a empezar a incrementar la frecuencia. ¿Eh? 18.9 y vamos a ir incrementando la velocidad. Hasta llegar al límite que son 50 Hz, ¿no? Entonces, con eso en mente, ya tenemos nuestro motor parametrizado correctamente, ¿no? Entonces yo detengo el variador de frecuencia y por ende voy a detener al motor eléctrico, ¿no? Ahora, un detalle importante para poder pasar, ya hemos hecho las pruebas, todo lo demás, es ya pasar a la parte de lo que es la configuración para la comunicación con, en este caso, el HMI PLC que tenemos aquí, ¿no? Vía, como les decía, como una conexión RTU Modbus RC485, ¿no? Entonces, los parámetros que nosotros vamos a tocar para este trabajo van a ser los parámetros F1, F14, ¿no? Directamente para poder parametrizar en este caso, los protocolos de comunicación, ¿no? Entonces vamos a venir aquí al F14. Nos vamos a dirigir al F14, vamos a darle Enter y vamos a dirigirnos al F14 para poder ya configurar lo que son los parámetros de comunicación en este caso. Damos Enter y en el primer parámetro que nos recibe es el F1.14. Está en la opción 5. ¿No? Está en la opción 5, F1.14.1 está en la opción 5. Eso nos habla de la tasa de bits por segundo que vamos a enviar de información. Yo le voy a poner en la configuración 3 y hablamos que vamos a mandar 9600 baudios por segundo, en este caso para la comunicación. Damos Enter. F14.02 vamos a configurar y vamos a hablar de lo que viene a ser la parte de los datos que van a ser, por ejemplo, a ver, les voy a explicar ahora mismo. En 0 nos indica que vamos a tener, no va a ser bits sin paridad, en este caso 8 bits de parada, ¿no? Y vamos a tener un bit de parada, ¿no? En este caso. Y vamos a poner, nosotros lo dejamos tal cual con esa configuración, le vamos a decir que va a ser en known, datos de bit 8 y bits de parada en 1. Entonces lo dejamos en 0, ¿no? Entonces aquí vamos a tener el 14.03.
habla de la dirección del nodo. Modbus, al ser una conexión de tipo nodos, entonces en este caso, ¿qué quiere decir? Que este cable va a ir positivo, este negativo, y se pueden ir asociando más en paralelo. Entonces, pues necesitamos nodos a los cuales nosotros tenemos que enviar la información. Un detalle importante es que este va a ser el esclavo, y este de aquí, este PLC, va a ser el maestro en este caso, para enviar la información y recepcionar la información del variador que nosotros vamos a controlar. Muy bien, y continuando con lo que es la parametrización del variador de frecuencia, ahora lo que sigue es parametrizar, en este caso, los parámetros que nos van a permitir comunicarnos con el PLC y la pantalla HMI, en este caso, a través de su protocolo Modbus, ¿no? Como veníamos hablando anteriormente, a través de estos dos cables que están conectados físicamente, ¿no? Pero no solamente es conectarlos, sino que también hay que parametrizar estos valores. Entonces nos dirigimos a programación y nos dirigimos hasta el parámetro F14. F14, le damos Enter, y el primer parámetro que nos recibe es el F14.1. Ahí vamos a hablar de la velocidad de bits por segundo que vamos a poner en este caso en el variador de frecuencia. Está en la opción 3, lo cual nos indica que estamos a 9600 bits por segundo de transferencia de datos, así que le vamos a dar Enter, ¿no? Aunque podemos cambiar entre las diferentes opciones, ya que bueno, la tabla nos va a dar diferentes opciones para diferentes rangos de velocidades. Para este caso lo vamos a dejar en esa velocidad de 9600. Enter, y nos dirigimos a lo que viene a ser el formato en Modbus, ¿no? En este caso entramos y nos vamos a observar que estamos en la opción 0. Nos indica que no vamos a tener paridad, vamos a tener 8 bits de dato y un bit de parado, ¿no? Si cambiamos a 1, vamos a decir que la paridad es par, y bueno, que los demás datos van a ser igual 8 bits de datos y un bit de parado, ¿no? Entonces en este caso en particular lo vamos a dejar en 0, indicando que la paridad va a ser en on, y le dejamos en 0 la opción. Pasamos al parámetro F14.3, en este caso, en el cual vamos a hablar del punto más importante de la parametrización, el cual es el nodo de comunicación. Este nodo de comunicación es importante porque podemos ver que ahorita el nodo está por defecto en 1, podemos cambiarle nodo 2, nodo 3, pero va a depender en este caso qué dirección le vamos a dar, en este caso a este equipo, para que podamos comunicar con el equipo PLC-HMI, ¿no? Le vamos a dar la dirección 1 de nodo a este variador de frecuencia para que, bueno, se quede con esa dirección el variador, ¿no? Damos Enter y pasamos al F14.04, ¿no? Ese no lo vamos a tocar, y directamente nos pasamos a lo que viene a ser el F14.7. ¿No? Damos Enter y nos fijamos que está en la opción 0, lo cual nos indica que está en un formato de estándar Modbus. Lo dejamos en esta opción, no lo vamos a cambiar, y le damos Enter, ¿no? Y de ahí nos dirigimos directamente a lo que viene a ser las opciones del parámetro, en este caso el F1.0, el F1, y ahí vamos a configurar algunos parámetros que sí nos van a ser necesarios para poder comunicar en este aspecto con la parte de control. Por ejemplo, el gira para, la referencia de velocidad, estos valores que vamos a poder configurar, y bueno, con la programación vamos a direccionar ciertos datos de registros para que podamos comandar estos aspectos, ¿no? Entonces vamos a darle Enter, ¿no? Vamos a darle Enter. Damos Enter y nos vamos a dirigir al parámetro F1.2, lo dejamos tal cual como su control, voltaje, frecuencia, escalar, y nos dirigimos al parámetro 1.3. Aquí hablamos del comando de operación. Justamente estamos en la opción 0, que dice que va a ser el comando de operación a través de la opción 0 del panel de control. Nosotros le vamos a poner en la opción 2, que vamos a indicar que vamos a comandarlo vía comunicación. Le damos Enter y estamos, ¿no? Vamos a dirigirnos después de eso a lo que es el parámetro F1.4. Damos Enter y nos damos cuenta que está en la opción 4, lo cual indica que la referencia de velocidad lo vamos a dar vía el potenciómetro que tenemos de formato local. Lo vamos a cambiar a lo que viene a ser la opción 5, que es a través de comunicación, y le damos Enter, ¿no? Y de ahí vamos a cambiar directamente hasta el parámetro, el último parámetro que nos falta modificar, el parámetro F1.12.
El parámetro F1.12 nos habla igualmente de la frecuencia, cómo vamos a nosotros determinarlo. Este parámetro, que aunque parece que no es necesario porque ya lo hicimos eso anteriormente, es importante porque vamos a indicar que la referencia de velocidad lo vamos a dar también vía comunicación. Le vamos a poner la opción 5 y indicamos que vamos a darle por, en este caso, comunicación, los datos para que cambie la velocidad del variador de frecuencia. Damos Enter y ya está. Esas serían las configuraciones que necesitamos para poder mandar datos y poder comandar desde el PLC HMI que tenemos en el tablero número 2 de King Colab. Damos una vez programación, uno más y ya salimos, ¿no? Un detalle importante es que, bueno, como estamos comunicando el PLC, desde aquí vamos a comandar los datos y valores. Y bueno, pues, déjenme enfoco. Muy bien, ¿no? Desde aquí vamos a comandar. Un detalle importante a tomar en cuenta es que, bueno, pues Modbus, al ser una comunicación del tipo serial, vamos a comunicarnos, este cablecito de aquí es el cablecito, vamos a enfocar un momento, ahí está, ¿no? A través de este puerto o conector de B9 están yendo estos dos cables de comunicación que nosotros podemos ver aquí, ¿no? Justamente, y están conectados en formato de paralelo, incluyendo lo que viene a ser el controlador de temperatura. Y como repetía, tienen que tener cada uno sus direcciones, y eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Por ejemplo, este va a ser el maestro, el PLC maestro, este va a ser el esclavo en la dirección del nodo 1, déjenme un poco, nodo 1. Y este va a ser el nodo 2 para la comunicación en Modbus. Y bueno, eso sería por esta parte. Vamos a hacer lo que es la configuración. Muy bien, vamos a continuar explicando lo que es la conexión física de los equipos y cómo estos están conectados entre sí, entre lo que viene a ser el variador KC100 y el PLC que tenemos HMI, ¿no? De la serie MK043E-27DT, ¿no? Y el controlador Omron E5CC. Hablarles un poco de la conexión en Modbus RTU es hablarles de una comunicación, hablarles de una conexión en tipo nodo, ¿no? Una red nodal. No, en este caso, ¿qué quiero decirles? Fíjense, si ustedes se dan cuenta, los pines y los bornes que necesitamos están establecidos entre un punto positivo y un punto negativo que nosotros tenemos aquí, con lo que vienen a ser los pines y bornes que necesitamos para poderlos conectar. Por ejemplo, aquí tenemos el positivo del variador de frecuencia que está dirigiéndose al positivo del puerto 1 del PLC. Y a la vez lo mismo pasa con el positivo del controlador de temperatura E5CC, ¿no? Y miren, aquí tenemos también el pin o el borne, ¿no? Negativo, y lo mismo pasa con los demás puntos, ¿no? Y bornes de conexión, tanto con lo que es el PLC y también con el controlador Omron. Pero si se dan cuenta, todos van a conectarse, positivos con positivos, negativos con negativos. Pero, ¿cómo es que enviamos los datos aquí, ¿no? No me voy a enredar tanto explicando este tema, sino que simplemente vamos a denominar un maestro y un esclavo. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque fíjense, voy a explicar un poco esta parte y al menos para mí es importante que ustedes lo entiendan. El PLC el MK043E-27DT es un PLC HMI. Como tal, trae un borne, o en este caso, perdón, trae un conector de B9 incorporado, ¿no? Como las otras HMI que tenemos en la marca Kinko. Pero hay un detalle, al menos con esta pantalla HMI PLC, ¿no? Es que este puerto de B9 no le pertenece, ni el puerto 1 ni el puerto 2 no le pertenecen al HMI como tal, sino le pertenecen al PLC. Pero no me malinterpreten, las instrucciones de comando lo va a mandar la HMI al PLC y del PLC se va a enviar al variador de frecuencia y al controlador las instrucciones y vía este puerto va a lecturar el PLC y lo vamos a poder monitorizar en la HMI. Eso se va a mantener en la cadena de mando, pero para lo que viene a ser el formato de comunicación, el maestro va a ser el PLC, ¿no? Este puerto de B9 es del PLC, ¿no? El RC485 que ustedes pueden ver aquí, ¿no? Eso va a ser del PLC directamente, ¿no? Entonces voy a resaltarlo para que quede claro, ¿no? Entonces, este RC485 va a ser del PLC. Entonces es un conector de B9, ¿no? Lo que nosotros vamos a ver en este apartado, fíjense, es que al menos en este puerto, y hay que tomarlo con delicadeza, es que miren, el puerto de B9 nos va a entregar dos puertos, el puerto 1 y el puerto 2.
Del puerto 1, los pines que a mí me interesan serían el pin 6 y el pin 1. Dichos pines ya están aquí, miren, el pin 1 y el pin 6. Esos cablecitos los vamos a armar, fue el cable que les mostré anteriormente. No estamos usando todos los pines, solamente estamos usando dos. Entonces tenemos el positivo y el negativo respectivamente, siendo el pin 6 el pin positivo y el pin 1 siendo el pin negativo del conector de B9, ¿no? En este caso. Vamos a tomar en cuenta eso para poder trabajar, ¿no? Entonces vamos a subir aquí y aquí lo propio, ¿no? Vamos a comunicar con el variador KC100. Y lo mismo con lo que viene a ser el controlador OMRO, donde el borne 13 del controlador va a ser el positivo del RC485 y el pin 14 va a ser el pin negativo del controlador. Y aquí se estarían conectando de esta forma. Lo que va a hacer, ¿no? El maestro va a mandar los datos a cada dirección de cada nodo, ¿sí? La dirección va a estar representada. Por ejemplo, si vamos a mandar una instrucción o vamos a lecturar algún dato, lo vamos a hacer, en este caso, preguntando a cada dirección de cada nodo de cada equipo, siendo que el nodo 1 va a ser la dirección del variador de frecuencia, como hemos parametrizado anteriormente, y como vamos a ver posteriormente, el nodo 2 va a ser el del controlador de temperatura. Como les dije, esto puede cambiar si nosotros hubiéramos parametrizado y querer que el variador sea el nodo 2, tranquilamente lo poníamos, y aquí hubiéramos puesto el nodo 1, ¿no? O viceversa, ¿no? Entonces estamos viendo que esto se puede trabajar al menos de esta forma. Entonces vamos a ver un poco de lo que viene a ser la programación con el PLC HMI que tenemos aquí en Kinko y vamos a ejecutar el programa Kinko Builder. Muy bien, vamos a ejecutar el programa. Se ejecuta el programa y vamos a abrir un nuevo proyecto, ¿no? Le vamos a poner aquí, en este caso, controlador variador, ¿no? Tablero 2 le vamos a poner. Mejor le pondremos el nombre de tablero número 2 para lo que viene a ser la práctica. Y aquí vamos a guardar, ¿no? Y aquí vamos a guardar los siguientes videos, ¿no? Muy bien, vamos a guardar, perdón, las siguientes configuraciones. Vamos a guardar y creamos el nuevo proyecto. Venimos a lo que es el hardware, primeramente. ¿Y por qué digo que venir al hardware? Porque vamos a seleccionar también los PLC HMI. Miren, aquí está seleccionado el MK043E-27DT. Es el PLC HMI que estamos utilizando. Pero en caso de que aquí, cuando ustedes entren aquí al apartado de hardware, les apareciera otro PLC, no se preocupen, los remueven tranquilamente y vamos a buscar en sus catálogos, ¿no? En esta pestaña de catálogos vamos a buscar. Venimos aquí a lo que viene a ser HMI PLC, desplegamos y escogemos el modelo que en este caso sería el modelo MK043E-27DT. Le damos doble clic y se va a agregar aquí, ¿no? Seleccionamos y miren, aquí me va a mostrar las direcciones de las entradas, las direcciones de las salidas, tomando en cuenta que un dato curioso, como les voy a mostrar posteriormente, es que las entradas digitales tienen filtros, ¿sí? Filtros contra ruidos eléctricos. Y esto va a estar dado en milésimas de segundo para que tengamos o cercioremos que los datos que estamos recibiendo no sean basura, ¿no? Venimos aquí al común y vamos a poder ver que tenemos el puerto 1 y el puerto 2 respectivamente, ¿no? El puerto 1 nos va a dar la dirección, el nodo. En este caso, este PLC HMI puede interactuar tanto como maestro y también como esclavo, ¿no? Pero como este de aquí en la comunicación lo vamos a tener como el maestro, ya que va a comandar al nodo 1 y al nodo 2, tanto del variador como del controlador, tiene que estar en maestro, ¿no? Entonces, como les indiqué hace rato, las configuraciones de este puerto de B9 no es del HMI, sino del PLC. Lo vamos a colocar Modbus Master y miren cómo la dirección se anula. Lo que sí tenemos que tener igual en todos, tanto en el variador, en el PLC y el HMI, son los siguientes datos o formatos en Modbus. Por ejemplo, los bits por segundo en 9600, la paridad en on, los bits de parada en 8 y los bits de los datos 8 y los bits de parada en 1, ¿no? Ya que si imagínense que el variador lo he dejado en 9600, pero si aquí le cambiara el formato y le pongo 19200 bits por segundo, ya no va a comunicar, porque estaríamos hablando de que ya tienen un formato de, en este caso de RC485 y la configuración es totalmente diferente. Entonces tiene que ser 9600. Entonces eso al menos con lo que viene a ser la parte de configuración del puerto 1, que es el que estamos utilizando.
Venimos al main y ahora sí ahora sí vamos a programar, ¿no? Venimos aquí y vamos a venir a instrucciones y vamos a añadir aquí. En la pestaña de comunicaciones lo abrimos y vamos a sacar Modbus Write, ¿no? Modbus Master Write. Entonces vamos a escribir con esto. Entonces miren, me posiciono aquí y le doy doble clic, ¿no? Y agrego el bloque de instrucción, ¿no? Ahora, aquí para el enable es donde yo tengo que alimentar, indicarle que este bloque de instrucción se va a estar ejecutando siempre. Para eso, miren, vamos a tener bits del sistema que están ejecutándose dentro de Kinko. Entonces vamos a venir aquí, voy a buscar y voy a escribir SM0.0 en su apartado de búsqueda. Si miren, aquí está. Vamos a tener bits del sistema y al menos en Kinko, SM0.0 hace un bit del sistema que siempre va a estar encendido, ¿no? Y así con los demás bits del sistema. Entonces aquí voy a colocar un bit del sistema SM0.0 indicando de que todo el tiempo este bloque va a estar energizado una vez yo cargue el programa al equipo PLC. En el puerto de ejecución, aquí tenemos que poner un bit que nos permita ir regenerando cada ciclo de tiempo la información que recibe o que está enviando, en este caso, escribiendo en el esclavo en la instrucción, el bloque de instrucción, ¿no? Entonces tenemos que utilizar algo. Miren, al menos yo para este video lo voy a hacer algo más sencillo. Ustedes lo pueden mejorar, claro que sí. Yo voy a usar la instrucción SM0.3, ¿no? Voy a ponerla aquí, SM0.3, ¿no? Esta parte voy a usar ya que nos provee un tren de pulsos de 1 segundo, ¿eso qué quiere decir? Mitad de segundo encendido y mitad del segundo apagado. Entonces, eso es lo que va a hacer para regenerar los datos de lectura y envío, ¿no? Envío de datos. Entonces, voy a colocar este bit del sistema SM0.3. Pero como les digo, no están obligados a usar esto, pueden ponerle un dato que pues nos permite regenerar este dato de una forma más rápida. Pero para el video me viene bastante bien y ponemos SM0.3. El puerto es el puerto que estamos utilizando para poder comunicarnos entre todos los equipos. Es el hardware, ¿no? Como podemos ver, la comunicación la estamos realizando por el puerto 1, entonces es el número de puerto que nosotros tenemos que colocar aquí. El esclavo es la dirección del nodo. Y es que aquí voy a hacer un poquito de pausa y voy a poner un poco de énfasis. ¿Por qué? Porque miren, aquí hablarles en teoría indicándoles que es el nodo 1 es fácil, ¿no? No es que yo venga aquí y le dé doble clic y anote 1 y ya está, ¿no? No funciona de esa forma. Entonces vamos a venir aquí al bloque help y miren, yo me voy a dirigir a lo que viene a ser el tipo de escritura de datos. Miren que aquí en el esclavo podemos escribir en un formato de tipo byte, ¿sí? No podemos escribir en otro tipo de formato. Y además lo que nosotros vamos a hacer es una constante, o sea, una dirección muy puntual en el PLC. Nos dirigimos aquí al contenido y vamos a venir aquí, ¿no? Vamos a venir al tipo de datos y las constantes. O sea, ¿cómo nosotros declaramos una constante, una dirección? O sea, yo quiero que sea la dirección del nodo 1 y que no se mueva, ¿no? O sea, no voy a poner una dirección variable. Entonces aquí me indica qué byte voy a ponerlo de esta forma. B, numeral y el dígito, y así vamos a registrar el número del nodo, en este caso. Entonces venimos aquí y en el esclavo escribimos lo siguiente, ¿no? B, numeral 1, indicando el número de nodo, ¿no? Y ahora sí, en el tema de las funciones, aquí nosotros vamos a tener algo al menos en lo que viene a ser el apartado en Modbus, ¿no? Hablando de la estructura y hablando en el apartado de las funciones que debe cumplir en este caso, ¿no? Donde vamos a tener los comandos de código, donde vamos a tener que la función en 3 va a ser para lecturas de datos y la función 6 para escritura de datos hacia el esclavo. Esto es para el variador KC100 que he encontrado en su manual y esto para el controlador en Omron, adelantándoles siendo que es lo mismo. Fíjense, 03 y 06 para escribir respectivamente estos datos en el apartado de funciones, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que poner, porque vamos a poner ahora mismo escribir en el esclavo. Y eso es algo que nosotros vamos a colocar aquí, función 6, para poder escribir en el esclavo. Vamos a escribir un comando. En este caso vamos a darle habilitación de giro izquierdo, giro derecho, parar al variador. Entonces, por esta instrucción de función 6 lo vamos a hacer. Ahora, entramos entre las últimas configuraciones del bloque y es la dirección. En la dirección nosotros vamos a dirigirnos aquí a la hoja de direcciones en Modbus que he encontrado en el manual del variador KC100.
Esto lo pueden encontrar tranquilamente en el manual si se lo descargan, pero yo lo voy a hacer más puntual para que ustedes me entiendan, ¿no? Tomando en cuenta aquí voy a utilizar lo que viene a ser estas dos direcciones para hacer el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, comunicación set frecuencia. En este caso vamos a poner lo que son los comandos de frecuencia para mandar la frecuencia y la comunicación de comando settings. En los comandos nosotros vamos a poder mandar un sentido de giro, mandar otro sentido de giro y detener, ¿no? Y detener en lo que viene a ser la parte del variador de frecuencia. En este caso, miren, la dirección va a estar dado vía un formato hexadecimal. Lo voy a dar a acercar y miren, va a estar en 07000. Estos 7000 está dado en un formato del tipo hexadecimal, ¿sí? En un formato de hexadecimal. Y yo lo he anotado aquí abajo en un formato decimal. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo agarro esto, mi calculadora de programación, y puedo escribirle, ¿no? 7000. Y miren que me indica 28.672 en un formato decimal, la dirección en Modbus, ¿no? Ojo que miren que aquí podemos anotar el dato en un formato hexadecimal, pero por comodidad y también para que vean que se puede, lo vamos a anotar en un formato decimal. En decimal va a ser la dirección 28.672 y eso es lo que vamos a hacer. 28.672, la dirección en Modbus que nosotros vamos a escribir. Vamos a poner el número de registros count en un registro de lectura, de escritura, perdón, y ahora write vamos a poner aquí directamente una dirección, una memoria que nosotros vamos a establecer. Miren, si yo ingreso a su help y su apartado de ayuda, me indica que en write yo puedo poner datos del tipo booleano en word y en entero. Y ojo que puedo también darle o aceptar o vas a recibir datos aceptables y compatibles de estas áreas de memoria, de entradas, salidas y memorias variables. Entonces lo que yo voy a venir a hacer aquí es utilizar una bword, una variable word 0. Eso indica al menos esto, ¿no? Y vamos a poner la respuesta. La respuesta va a estar dado en un formato de tipo byte. Cuidado, no puedo ponerle word o en este caso cualquier tipo de dato, ya que me va a indicar que lo que estoy anotando está mal. Me lo va a marcar en rojo indicando que está mal. Entonces pongo variable byte 100 y en esa dirección voy a poder ver algunos valores y en write voy a poder escribir los datos. Pero ¿qué datos voy a escribir en write? Y es que aquí viene lo interesante. Recuerden que en write yo voy a escribir un dato que se va a mandar a esta dirección. Y en esa dirección justamente es esto, ¿no? Vamos a hacer primeramente esto. Esto es lo que estamos haciendo justamente. Y entonces lo que yo voy a hacer es que cuando mande un 1, un dato de 1, voy a hacer girar el variador en un sentido. Cuando mande un dato de 2, voy a hacer girar el variador en otro sentido. Cuando mande un dato de 5, un número 5, voy a detener el variador de frecuencia. Y un 6 es directamente un botón de parada, ¿no? Entonces para mí yo voy a usar simplemente tres opciones para los cuales yo voy a escoger el dato, enviar un dato 1, enviar un dato 2 y aparte enviar un dato 5. Estos tres al menos para poder trabajar y que ustedes me entiendan qué es lo que estoy haciendo, ¿sí? Entonces venimos aquí y ya tenemos lo que viene a ser este apartado. Comentarles también que podemos realizar un comentario. Entonces aquí vamos a poner los comandos para el variador, ¿no? Para el variador, ¿no? Por ejemplo, marcha, ¿no? Lo que viene a ser giro horario, ¿no? Giro horario, horario. Vamos a ponerle un apartado. Giro antihorario, antihorario y parada, ¿no? Y parada, ¿no? Entonces, eso es lo que estaríamos enviando aquí, escribiendo en la dirección, ¿no? Del variador de frecuencia, ¿no? Entonces, ahora sí voy a crear una nueva línea. Perdón, lo estoy haciendo así, control Z. Ya muy bien, aquí voy a poner y vamos a generar hacia abajo. Lo primero que vamos a hacer, miren, vamos a multiplexar la salida. Ya que yo estoy utilizando este bit SM0.3 y es el único que me va a servir para multiplexar, no puedo tener dos registros que se estén ejecutando al mismo tiempo. O sea, no puedo enviar al mismo tiempo que está ejecutando eso con otra lectura de registro, porque recuerden que yo al menos para el variador de frecuencia, cuando lo comunique, este variador, o sea, por ejemplo, imagínense, yo quiero que el variador me gire, claro, pero voy a querer también que varíe la velocidad. Entonces no puedo mandar la instrucción de girar al variador y también que cambie la velocidad al mismo tiempo de la lectura de ese registro de instrucción.
Entonces vamos a multiplexar esa salida. Yo voy a colocarle aquí multiplexar el dato, ¿no? Multiplexar, en este caso, la lectura, ¿no? La lectura. Listo. Lectura o escritura, en este caso nos va a servir para ambos, ¿no? Multiplexar, en este caso, lo vamos a poner la ejecución. Multiplexar la ejecución. Ejecución. Muy bien. Ese nombre está más apropiado, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Aquí voy a escribir SM0.3 y vamos a escribirlo a un área de memoria, ¿no? Aquí lo vas a colocar en un negado para que haga lo inverso, ¿no? Cuando aquí esté encendido, aquí esté apagado y viceversa, ¿no? Entonces vamos a colocar M0.0 y le damos Enter, ¿no? Entonces voy a ponerle aquí abajo, Control Z, perdón, vamos a ponerle aquí abajo, listo, en Network 2. Ahora aquí vamos a comandar la referencia de velocidad en variador, ¿no? En este caso KC100, ¿no? KC100 en Kinko. Ahora sí, con eso en mente ya tenemos en este caso la referencia de velocidad, estamos comentando lo que estamos haciendo. Y miren, pucha, aquí se me ha borrado lo que he escrito hace rato, pero bueno, no pasa nada. Vamos a poner aquí Network 2 y vamos a poner lo que viene a ser, ¿no? Comandos de ejecución. En este caso va a ser giro, horario, giro, antihorario y paro, ¿no? Y parada más incluido, ¿ok? Y ya está, ¿no? Ya hemos generado en este caso nuestros comentarios para que tengamos un orden en el programa. Entonces aquí colocamos lo siguiente, vamos a sacar nuestro bloque de instrucción Modbus Write y vamos a colocarle aquí. Tenemos Modbus Write y vamos a colocarle lo mismo, SM0.0, un bit del sistema, y en la ejecución vamos a colocarle SM0.3, ¿no? En el puerto lo vamos a colocar lo mismo, ¿sí? Independientemente de que estemos manejando ya para las referencias de velocidad, el puerto no cambia. Ese puerto ya está cableado físicamente y ese es el puerto en el cual vamos a trabajar, puerto 1, ¿no? El esclavo, la dirección tampoco va a cambiar, ya que en el variador nosotros hemos indicado que el nodo 1, este nodo al menos, va a servirnos para comunicar. Entonces eso no cambia y lo anotamos en formato de byte. Bi, numeral 1, indicando que va a ser el nodo 1. La función va a ser en este caso la función 6, ya que hemos dicho que la función 6, al menos en Modbus, está ya establecida. Entonces aquí vamos a poner que es un comando de código que nos va a indicar que la función 6 va a ser para escribir datos en el esclavo, ¿sí? Entonces vamos a escribir ese dato en el esclavo. La dirección lo vamos a dar ya en un formato decimal, para que mantengamos un orden. Pero miren, aquí vamos a venir a su tabla de direcciones y el siguiente parámetro que nosotros vamos a escoger va a ser el siguiente: comunicación de la frecuencia o setear la frecuencia, ¿no? Indicando lo siguiente, que miren, en la dirección hexadecimal está en 7010, ¿no? Miren, voy a darle zoom, está en 7010, ¿no? Eso es en formato hexadecimal. Si yo saco, si voy a escribir aquí, voy a ponerle borrar y escribo la dirección en hexadecimal poniendo 7010, es la dirección decimal 28.688, ¿no? 28.688 en un formato decimal. Esa es la dirección que yo voy a anotar aquí en este caso en la dirección 28.688, ¿no? 28.688, la dirección en Modbus de ese registro. El número de registros que voy a enviar, 1. No, en write vamos a ponerle b, variable word de tipo word. En este caso vamos a darle un 2. No le voy a poner 1 porque recuerden que un word ocupa 2 espacios de área de memoria. Entonces es por eso que saltamos directamente a la variable word número 2. El tiempo de respuesta igual tiene que estar en un formato de tipo byte, así que vamos a colocarle variable de tipo byte, en este caso 102, para que no haya un choque de memorias y ya me evito bastantes problemas, ¿no? Entonces, una vez hecho esto, ya tenemos nuestro programa ya realizado, pero aquí hay un problema.
Miren, aquí hay un pequeño problema y es que eso al menos lo vamos a poder observar cuando ya estemos trabajando. Es que miren, cuando yo voy a comunicar esto, aquí tengo que mandar un dato, ¿sí? Aquí ya les he dicho qué tipo de dato voy a mandar. Tengo que mandar datos, en este caso, que van a rondar entre 1, 2 y 5, ¿no? Uno para que gire en un sentido horario, otro para que gire en el otro sentido y en el 5 para que haga la parada. Pero aquí en el otro dato que viene a ser la parte de, en este caso, la referencia de velocidad del variador, vamos a mandar datos. Pero ¿qué tipo de datos? O sea, ¿qué voy a escribir aquí justamente en un dato de tipo Word? ¿No? En este caso yo voy a escribir un dato que va a rondar desde el 0 hasta 10.000 puntos, ¿sí? Como respuesta de frecuencia, indicando que 0 va a ser el 0% de la velocidad y 10.000 va a ser el 100% de la velocidad, ¿sí? En este caso, indicando que el 100% de la frecuencia y posteriormente de forma proporcional la velocidad del motor, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿y por qué pongo esto de ejemplo? Porque recuerden que en la parametrización yo he puesto una frecuencia máxima y una frecuencia mínima. Esto ya va a depender del operador. Por ejemplo, yo voy a poner una frecuencia máxima aquí como un ejemplo de 50 Hz, ¿no? Supongamos que puede ser otra frecuencia, ¿no? Una frecuencia máxima de 50 Hz, ¿no? Y una frecuencia mínima de 5 Hz, ¿no? 5 Hz. En este caso, como es 50 Hz al menos, esto va a estar cuando esté al máximo. O sea, yo no voy a escribir 50 como tal, voy a escribir 10.000. Cuando escriba 10.000 voy a escribir los 50 Hz. Y cuando escriba 0 voy a escribir directamente la frecuencia mínima, que es 5, ¿sí? Ahora, si está apagado, obviamente va a estar en 0 porque va a depender de este dato de aquí abajo, pero eso ya son otros temas y que vamos a ir sacando conclusiones cuando ya hagamos funcionar el variador de frecuencia. Entonces, yo no voy a escribir la frecuencia como tal, voy a escribir un dato que va de 0 a 10.000 puntos, ¿sí? Entonces, aquí justamente yo voy a escribir un dato que va de 0 a 10.000, ¿no? Para que cambie la velocidad. Ahora, tomando eso en cuenta, vamos a hacer lo siguiente. Miren, yo voy aquí a colocar unos datos que me permitan anotar aquí directamente como si fuera un pulsador, ¿no? O sea, si yo presiono 1, que cambie el registro, si presiono 2, que cambie, si presiono 3, que cambie, ¿no? En este caso la velocidad, si yo presiono 5, que apague, ¿no? Entonces, pulsadores que me permitan a mí tomar el control de este dato, ¿no? También control de este dato, ¿no? Y también, obviamente, recuerden que el operador no va a escribir de 0 a 10.000, va a escribir un dato que va de 0 a 50. Entonces, vamos a ver un poquito más de lo que es el escalamiento también. Entonces, partamos en aquí justamente con lo que viene a ser la parte de, vamos a escribir aquí. Aquí vamos a mandar la instrucción de giro horario. Giro horario, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con una instrucción de movimiento. Move, presionamos y vamos a poner move, la instrucción de movimiento. Ponemos aquí, damos doble clic y vamos a mover un dato. Entonces yo voy a poner aquí, fíjense, voy a ponerle justamente una M0.1, ¿sí? Este va a ser mi pulsador de giro horario, ¿sí? En la pantalla HMI. Aquí voy a mandar ¿qué dato? Un dato de 1. ¿Y en qué memoria voy a direccionar todo esto? Voy a direccionarlo a esta dirección, a la BW 0. Entonces voy a mover ese dato justamente ahí, BW 0. Entonces, BW 0, estamos mandando un dato 1 para el giro horario, ¿sí? Y lo vamos a colocar en un formato de pulsador. Vamos a colocar aquí, lo ejecutamos, vamos a darle control Z para que se ejecute hacia abajo la instrucción y vamos a ponerle aquí giro antihorario, ¿no? Entonces damos OK y ya estamos poniéndole. Vamos a colocar la M0.2 para lo que viene a ser el pulsador de giro antihorario. Vamos a poner move y vamos a darle la opción, el bit número 2, ¿no? No es obligatorio que hagan eso. Ustedes hubieran podido ponerle un apartado numérico en la pantalla de HMI y escribir en ese dato. Entonces yo lo estoy haciendo para que, bueno, pues solamente al presionar los botoncitos hagamos el cambio de giro y, bueno, estos datos se envíen de forma puntual a lo que es esta área de memoria que es la PWWord 0, ¿no? Entonces, como les digo, hubieran podido hacerlo con un teclado numérico y mandar la instrucción directamente de dato a esta área, pero no se vería tan fácil estar anotando y anotando a cada rato. Mejor lo haremos con pulsadorcitos
para que tengamos familiaridad con el entorno de trabajo, ¿no? Entonces vamos a ponerle aquí uno más y aquí vamos a poner sí o sí lo que es la parada, ¿no? Entonces aquí vamos a poner parada, ¿no? Entonces aquí vamos a detener parada variador, ¿no? Entonces damos OK y ya estamos. M0.3, Enter, y vamos a mover. Movemos el dato y ahora vamos a mandar un dato número 5. ¿Por qué 5? Porque el 5, al menos, ustedes fíjense, el 5 va a detener el variador, ¿no? Entonces mandamos ese dato y con eso ya estaríamos deteniendo el variador y lo vamos a direccionar a esa misma dirección, bword 0. Entonces ya tenemos aquí nuestros pulsadorcitos creados para mandar a esta instrucción y ya estamos viendo cómo lo vamos a realizar con cada paso, ¿no? Entonces, ahora sí, lo que sigue ahora es un poco del escalamiento. Miren, cuando yo voy a anotar un dato aquí en lo que es la referencia de velocidad, el operador no va a venir y va a anotar de 0 a 10.000. Él va a venir y va a anotar, por eso les digo que eso depende mucho de los programadores al final de cuentas, esto es simplemente una guía. Va a anotar lo que viene a ser, por ejemplo, yo quiero 5 Hz o quiero 10 Hz y bueno, pues vamos a dar esos valores a lo que viene a ser el variador de frecuencia. Él no va a venir y va a anotar de 0, 10.000, 5.000 y va a ser la variación de los datos. Él simplemente va a venir y va a anotar 50 Hz, 40 Hz, 30 Hz y ya, o sea, no va a anotar de 0 a 10.000, pero sé que en este dato tiene que llegarle de 0 a 10.000. Entonces lo que vamos a hacer en este caso es un escalamiento. Entonces vamos a hacer un escalamiento y ese escalamiento lo vamos a hacer con lo que viene a ser la instrucción linko, ¿sí? Linko. Aquí está. Vamos a ejecutar el bloque y le vamos a colocar SM0.0, un bit del sistema indicando que este bloque siempre se va a ejecutar. Aquí nos va a pedir el mínimo dato de la entrada y el máximo dato de la entrada. El mínimo dato de la salida y el máximo dato de la salida, ¿no? El mínimo dato de la salida y el máximo dato de la salida. Y el radio de amplitud. Podemos amplificar ese valor. Así que como no vamos a amplificarlo, vamos a mantener en 1. Y aquí el dato de entrada, donde voy a anotar yo ese dato. Entonces, más o menos lo que estaríamos haciendo es algo así, más o menos, ¿no? Aquí voy a escribirlo y más o menos lo que estaríamos haciendo es esto, ¿no? En un escalamiento analógico, lo que estaríamos haciendo es indicarle lo siguiente, ¿no? Indicarle que cuando yo anote, por ejemplo, de 0, vamos a ponerlo aquí, ¿no? De 0 a 50 Hz, que es lo que tengo como un rango establecido, ¿no? Aunque la frecuencia sea de 5 Hz, lo vamos a tomar de ese punto. Y aquí de 0 a 10.000 puntos, miren que son 10.000 puntos, ¿no? 10.000 puntos, yo voy a escribir lo siguiente, ¿no? Entonces está haciendo este escalamiento, ¿no? Aquí con referencia a lo que es la entrada y aquí con referencia a lo que va a ser la salida, ¿no? ¿No? Entonces lo que va a hacer es lo siguiente, ¿no? Va a relacionar estas dos escalas indicando lo siguiente. El operador o lo que sea, lo que nosotros vamos a anotar, nosotros este dato lo vamos a anotar vía pantalla HMI, ¿no? Entonces nosotros tenemos que mandar el dato de 0 a 10.000 de forma proporcional a lo que se va a escalar aquí, ¿no? Cabe aclarar que el escalamiento lo hace de forma automática el bloque de instrucciones. Entonces si yo mando 25, es un ejemplo, si yo mando 25 Hz o anoto 25 Hz, ¿no? Entonces aquí tiene que ponerse el dato en ¿qué? En 5.000, ¿no? Tiene que ponerse el dato en 5.000. Entonces eso es lo que estaríamos mandando al variador de frecuencia. Entonces vamos a anotar esos datos. Los datos de entrada van a venir desde 0, enter, hasta 50, enter, y ya estamos viendo. El dato de salida va a venir desde 0.0 y se va a dirigir hasta 10.000.0. ¿Por qué ponemos punto? Porque estos datos dependen del formato. Miren, para empezar, para los primeros no he puesto y eso vale la pena aclararlo. Miren, el primer dato de la entrada va a ser en dato de tipo entero. Entero, el dato de salida va a ser en un formato del tipo real, por eso es que ponemos el punto y el 0. ¿Me dejo entender? Y el radio también tiene que estar dado en un formato real, así que tenemos que colocarlo con un punto decimal, así sea 0. En la entrada puede ser un tipo de dato entero, ¿no? Obviamente el dato de entrada va a ser un dato de tipo entero, podemos ponerle un word, que es lo mismo. Bueno, no en teoría, pero ya me voy a dejar entender más rápido, ¿no? El down o el output de salida me va a mostrar un dato en doble entero y el root me va a mostrar un dato de tipo real, o sea, en dos formatos, en doble entero y en real vamos a poder mirar los datos de salida de ese bloque. Entonces, miren,
Aquí en el radio voy a colocar 1.0 porque está en formato real y aquí está en un dato de tipo entero. Entonces no me hago mucho problema, voy a colocarle doble word. En este caso, a ver, doble word le vamos a colocar el 6, ¿no? Es una memoria que no estoy usando. Para fijarme si esta memoria no la estoy usando, entonces puedo hacer lo siguiente. Miren, voy a venir aquí y puedo buscar, ¿no? En el caso, imagínense cuando hagan un programa extenso, no sepan cómo buscar, entonces puedo venir aquí y buscar, ¿no? Doble word 6, ¿no? Doble word 6, ¿no? Doble word 6, enter. Y solamente me va a mostrar, miren, dónde estoy usando ese dato. Entonces, como solamente lo estoy usando aquí, solamente se me marca que estoy usándolo justamente aquí, nada más, ¿no? Si yo pongo word 0, enter, miren, me va a mostrar dónde estoy usando aquí, más abajo aquí, que está también los de word ceros. Entonces me va a mostrar los datos dónde estoy usando y de dónde está partiendo, ¿no? Entonces me indica que lo estoy usando, ¿no? Entonces márcalos todos, miren, ahí está, miren, aceptar. Y me muestra dónde lo estoy usando, ¿no? En todas las muestras, dónde estoy usando y me muestra cuáles estoy usando, ¿no? Entonces eso sería. Lo cerramos. Entonces fíjense, vamos a dirigirnos aquí. En la instrucción linko ya tenemos el radio, el DOM tiene que estar en doble word. Ponemos BD, pero un BD 10 le vamos a poner. BD 10 y vamos a colocar el root, ¿no? Para esto lo vamos a colocar en una variable del tipo real, le vamos a dar un espacio grande, BR20, ¿no? Pueden hacer variar la memoria, ya saben, ¿no? En cuántos pasos va a ir un word, un doble word y un dato del tipo real tienen un área de memoria que ocupan cierto espacio. Si yo, por ejemplo, colocara 6, el 7 le pusiera aquí, va a haber un choque de datos. Entonces, para evitarme problemas de choques de datos, le voy a dar un rango bastante amplio, ¿sí? Entonces, BR20. Entonces, este dato tengo que mandar aquí. Miren, este B10, la salida, tengo que enviarlo hasta aquí. Miren, hasta este BW2. Pero no lo voy a enviar de forma directa. Lo voy a enviar, en este caso, convirtiendo, porque miren, aquí justamente en este modbus write, voy a ponerlo en help, no me permite en write colocar en este caso, fíjense, un doble word, solamente un dato de tipo entero, word y bool. Entonces tampoco me va a permitir agregar lo que viene a ser un dato del tipo doble word, ni tampoco un dato del tipo real. Entonces yo tengo que realizar una conversión. Vamos a crear aquí vamos a poner escalamiento, para anotar frecuencia y salida en puntos. ¿No? ¿No? Entonces aquí vamos a colocar lo siguiente, vamos a convertir este dato BD10, ¿no? Entonces vamos a colocarle aquí comunicación, vamos a colocarle aquí la instrucción de conversión en este apartado y vamos a convertir de doble entero a entero y con eso ya estaríamos aquí, ¿no? Vamos a darle control Z y aquí lo vamos a hacer para que no tengamos mucho choque de datos, doble entero, ¿no? Entonces vamos a hacer aquí SM0.0 que siempre se esté ejecutando este bloque y bueno, vamos a colocar aquí en la entrada, ¿no? Vamos a colocarle BD10 y vamos a mandarle a BWord2, ¿no? BWord2 y con eso ya estamos. Y aquí arriba ya estaríamos escribiendo. En caso de que el dato chocara, lo cambiamos el área de memoria, no habría problema. ¿Por qué? Porque miren, de BWord2, BWord2, aquí estamos colocando 20, podríamos tranquilamente colocarle aquí 30. Y bueno, pues para evitarme choque de datos, pues aquí puedo ponerle BWord30 y ya estamos escribiendo tranquilamente. Si me evito de bastantes problemas. Ya tenemos nuestro programa creado solamente para el variador de frecuencia, ¿no? Dándole un pequeño formato a nuestro programa que nosotros vamos a cargarlo al PLC. Ahora lo que vamos a hacer justamente es ahora cargar el programa. Para cargar el programa, el PLC HMI tiene un cable de descarga micro, en este no es un micro USB, es un cable C, ¿no? Es un cable USB-C para poder realizar la descarga. Entonces lo que nosotros vamos a hacer en este caso va a ser venir aquí a Tools y vamos a escoger comunicación. En comunicación usamos el puerto COM y vamos a darle Start. Miren, ya me ha reconocido el puerto COM3. En caso de que no les reconociera el puerto COM, van a venir aquí, clic derecho a la ventanita, administrador de dispositivos y miren qué es lo que va a suceder, ¿no? Entonces, fíjense, le voy a quitar el cable de comunicación y miren, se va a perder la comunicación aquí justamente, ¿no? Se pierde la comunicación y fíjense, ya no existe.
Voy a volver a conectar aquí el cablecito del PLC HMI, que es un cable micro USB-C, perdón, USB-C, y lo conectamos, ¿no? Entonces ya me reconoce, es el puerto COM3. Si no les reconoce, es bueno identificar el puerto, porque a veces el programa no les va a reconocer de forma directa, ¿sí? Esto ya va a depender porque tal vez estás usando el puerto o tal vez lo estás utilizando, tienes varios puertos como habilitado, entonces te va a aparecer aquí varios o tal vez te aparezca uno colocado que no debería estar ahí, al menos, ¿no? Entonces yo voy a usar el COM3, vamos a darle conectar y miren, me detecta. Aquí está. Esto no necesitan modificarlo ya que es interno del PLC para descarga. Ok, entonces vamos a compilar. Estamos compilando y aquí me aparece, ¿no? Tenemos 0 errores y total 17 instrucciones que hemos colocado en nuestro programa. Vamos a realizar la descarga del programa hacia el equipo PLC, ¿no? Entonces damos download y vamos a descargar el programa hacia el equipo PLC. Descargamos el programa, me indica que el PLC está corriendo y que voy a descargar un programa y yo le indico que sí y vamos a descargar el programa hacia el equipo PLC. Muy bien, ya se ha descargado el programa. Una vez creado el programa ya se descargó hacia el PLC. Lo que vamos a hacer ahora es irnos a la pantalla HMI, ¿sí? Vamos a abrir KiNCode Tools. Voy a cerrar la calculadora. Ejecutamos KiNCode Tools. Ejecutamos el programa KiNCode Tools. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es crearnos un nuevo proyecto. Vamos a crearnos el proyecto con el nombre de tablero número 2. Tablero número 2. Y vamos a direccionarlo a lo que viene a ser la pantalla HMI que estamos utilizando. En este caso es esta, ¿no? La MK. Podemos escribir aquí, podemos buscarlo de forma manual o directamente escribir con el teclado MK 043E. Miren que aquí está el 27DT, pero como es el propio PLC interno que vamos a manejar, no necesitamos colocar el 27DT. Basta que con este lo coloquemos, el MK 043E, ¿no? Aquí me indica sus características y vamos a darle siguiente. Ya está. No necesitamos configurar el puerto NET ni el puerto COM, ya que, bueno, pues miren, está anulado, ya que vamos a comunicar con el propio PLC interno que trae, ya que son uno solo, PLC y HMI. Entonces damos finalizar, ¿no? Entonces colocamos aquí, vamos a sacar el PLC. Buscamos Kinco. Aquí estamos, Kinco. Aquí estamos, Kinco Series, desplegamos y sacamos Kinco PLC Series. Arrastramos a nuestra zona de trabajo. Vamos a venir ahora sí a conectores y vamos a sacar una comunicación del tipo serial. Agarramos y ya está. Agarramos con el puerto COM y ya está, ¿no? Y eso sería, no es tan complicado. Entonces vamos a venir a esta parte y vamos a poner frames. Entramos a la frame 0. Yo les recomiendo que no trabajen desde la frame 0, ¿sí? Ya que en algunos casos, por alguna razón o que han hecho algo mal, se saben sobremontar los tags, ¿no? Entonces, para que no se sobremonten los tags, lo que vamos a hacer es, en este caso, crearnos nuestras propias ventanas. Voy a crear una ventana y le voy a poner ventana principal, ¿no? Principal. Y le doy OK. Muy bien, una vez dado OK a esto, fíjense, voy a diferenciar esto en la ventana y le voy a cambiar el color para que se diferencie de la ventana 0, que es la ventana base que viene, ¿sí? Le pongo aceptar y miren, ya tengo la base, ¿no? Entonces voy a darle un poquito de ampliación para que podamos ver de mejor forma qué es lo que vamos a hacer. Y la frame 0, miren, es blanco y la principal que hemos creado aquí está en amarillo. Vamos a sacar un bit step switch. De hecho, en realidad vamos a sacar 3, ¿no? Pero vamos a cambiar los gráficos. Primeramente los importamos los gráficos y vamos a importar lo siguiente, ¿sí? Vamos a importar lo siguiente. Vamos a venir aquí a bitmap button y vamos a esperar a que me aparezcan todos los botones o modelitos de botones que tengo disponibles, ¿no? En este caso. Yo voy a escoger este, voy a importar para la marcha en un sentido de giro, para la parada en otro sentido. Y bueno, pues para lo que viene a ser la parte del sentido anterior, este color de botoncito, ¿no? Importar, aceptar. Listo. Con eso ya estaría contento en esta parte al menos para lo que viene a ser mi configuración. Voy a colocarle aquí para este mismo, este de aquí y le ponemos OK, ¿no? Entonces fíjense, ¿no? Entonces aquí estamos. Listo, ya tenemos nuestro botoncito de marcha. Vamos a empequeñecerlo un poco. Muy bien.
Ahora vamos a colocar aquí justamente control C, control B, control C, control B y ya está, ¿no? Entonces ya vamos a tener nuestro pulsador de marchas, el pulsador de giro horario, antihorario y en este caso parado, ¿no? Vamos a colocarles en este caso justamente vamos a cambiar lo que viene a ser el apartado de... Vamos a cambiar un poco las direcciones, ¿no? Las direcciones que tenemos aquí. Damos doble clic en el pulsador y fíjense, vamos a venir aquí y al menos quiero que tomen en cuenta esto en el programa, que para lo que es la marcha en un sentido, hemos puesto la M1.0, la M0.1. Entonces, esa dirección es la que yo voy a poner, M0.1, ¿no? Entonces, con eso yo estoy dando la marcha, pero también no se olviden configurar lo que viene a ser esto, ¿no? En formato pulsador lo vamos a manejar, ¿ok? Y este también, lo vamos a cambiar un poco lo que viene a ser la parte de las direcciones. Este ya no va a ser M0.2 y M0.3 para la parada. Entonces, para lo que va a ser el otro sentido de giro, vamos a colocar M0.2. M0.2. Luego vamos a venir aquí, le vamos a poner que sea en formato pulsador. En gráficos le vamos a poner este azulito y ya con eso estamos, ¿no? Este último vamos a configurar y le vamos a poner M0.3. M0.3 le vamos a poner que sea formato tipo pulsador. En gráficos el botón rojo para indicar que es la parada y ya está, ¿no? Ya estamos. Muy bien. Entonces vamos a poner algunos nombrecitos, ¿no? Aquí vamos a colocarle comunicación variador, ¿no? Comunicación variador. Le vamos a poner negrita y aquí estamos. Vamos a sacarlo como título general, ¿ya? Y ahora sí, aquí vamos a sacar, venimos aquí al texto y venimos aquí, colocamos giro H, ¿no? Indicando que va a ser el giro horario. Le vamos a reducir el tamaño y vamos a darle en tamaño 12. Negrita y ok. Ahí está, ¿no? La marcha, giro horario, control C, control B. Y vamos a escribir aquí, doble clic. Y le vamos a indicar que esto ya va a ser giro and horario, ¿no? And giro and H, ¿no? Indicando que es el giro antihorario. Y ese de aquí vamos a darle control C, control B. Y vamos a colocarle aquí, ¿no? Lo que viene a ser la parte de botón de parada, ¿no? Parada, ok. Y ya estamos, ¿no? Entonces ahora sí vamos a sacar lo que viene a ser en este caso la parte, ¿no? Para anotar el dato, para anotar el dato, ¿no? Para anotar el dato. Ahora vamos a anotar en esta BW Word 6 el dato. Este dato vamos a anotar ahí, ¿no? Entonces vamos a anotar en esta BW Word 6 el dato en frecuencia, pero el dato internamente el variador lo va a recibir en esa área de memoria que es la BW Word 2030, ¿no? Va a convertirlo aquí, BW Word 30, y lo va a enviar hasta esta parte, ¿no? Donde va a ser la referencia de velocidad. Entonces yo voy a anotar el dato en la área de memoria BW Word 6, pero lo voy a anotar en formato de frecuencia. Entonces voy a venir aquí, voy a sacar component number. ¿Listo? Y le vamos a decir que va a ser BW Word, pero la dirección, ¿qué dirección vamos a anotar? La dirección 6, ¿no? La dirección 6 vamos a anotar, dirección 6 y ya estamos, ¿no? Vamos a venir a Numeric Data y aquí vamos a anotar lo siguiente. Vamos a decirle que el mínimo dato que recibe es 5 y el máximo dato que reciba va a ser 51. ¿Por qué 50? Porque si escribo 50 en esta parte, no va a recibir como tal el dato, va a llegar hasta 50, pero cuando quiera anotar 51 ya no me va a dejar. No, no me va a dejar cuando yo, si pongo 50, cuando ponga 50 propiamente no me va a dejar. Entonces voy a ponerle 51, ¿sí? O le podemos poner 50 para que ustedes también sean testigos, ¿no? En este caso 51 le pondré para que ustedes vean un poquito de cómo estamos limitando, ¿no? O podemos ponerle 50 y con eso ya nos arreglamos. Después lo vemos y sacamos conclusiones, ¿no? Ok, aquí estamos. Lo vamos a colocar aquí y ya estamos, ¿no? 50. Ahora sí, vamos a darle lo siguiente. El formato, doble clic y le vamos a dar un pequeño formato más. Ahí está, vamos a decirle que se escribe en negrito y que esté centrado. Ok, listo, con eso ya estamos y ya tenemos, ¿no? Anotar velocidad en frecuencia. Le vamos a poner aquí eso. Control C, control B.
Hertz, ¿no? En Hertz vamos a escribir nosotros. Es bastante largo el título, entonces vamos a reducir el tamaño de la letra. Entonces, para que se entiendan, 10, 9 le pondremos. Ahí está, ¿no? Con eso yo creo que ya se entiende. Muy bien. Con eso en mente ya tenemos lo que está creado. Pero fíjense, si yo voy a querer cargar así de buenas a primeras simplemente al variador, no va a funcionar. Entonces yo voy a venir aquí al tablero número 2. ¿Por qué les digo esto? Porque miren, doy doble clic, más que todo con el tema de la pantalla inicial. Tengo que configurar. Venimos a HMI, atributos extendidos. Voy a activar el buzzer para que ustedes vean que cuando presiono un botón hace un ruido, ¿no? Y ahí la ventana inicial va a empezar en la 0, pero yo no quiero que empiece desde esa ventana. Quiero que empiece desde la principal. Ok, y muy bien, nos vamos a dirigir a lo que viene a nuestra pantalla principal. Compilamos y vamos a proceder con la descarga hacia el variador de frecuencia. Y se ha compilado, no hay errores. Y vamos a descargar hacia el HMI. La descarga igualmente se lo puede realizar por el puerto USB-C que tiene en este caso de entrada el PLC HMI y lo conectamos técnicamente a lo que es la computadora y no habría problema en realizar la descarga. Damos download y escogemos el puerto, ¿no? Recuerden que podemos cargar por puerto Ethernet también propiamente, ¿no? Y por un puerto serial y el USB port. Lo vamos a dejar en USB port y vamos a descargar el dato. ¿No? Empezamos a descargar el dato hacia el HMI y vamos a observar cómo va a funcionar en este caso el HMI, ¿no? Ya en la aplicación. Esperamos que se descargue. Recuerden que todos estos pasos, pese a que es un poquito largo, comunicar, mandar direcciones, convertir direcciones, no es algo que, bueno, pues se va a hacer rápido, así explicando toma tiempo, pero tienen que entender estos conceptos de lo que es direcciones, de lo que son funciones y cómo Modbus al final de cuentas realiza este tipo de comunicaciones, ¿no? Entonces ahí estamos. Y ya se cargó la pantalla, ¿no? Entonces vamos a hacer una simulación aquí al menos, fíjense, una online dirección simulación. Y fíjense, voy a simular para que ustedes puedan ver. Más que todo con lo que viene a ser la parte de frecuencia. Miren, aquí me habilita la pantalla. Entonces voy a anotar 5 Hz. Miren, ahí está el mínimo. Voy a anotarle, por ejemplo, 50 Hz. Miren, voy a borrar 50, Enter. Y hasta si trato de anotar un dato superior a 50 Hz, por ejemplo 51, me dice que el dato ya no se puede acceder, que solamente puedo anotar hasta 50. Entonces está bien, estoy limitando cuánto puede escribir el operador. Si yo escribo 2, por ejemplo, miren, me indica que no puedo escribir abajo de los 5 Hz, ¿no? Entonces hay datos que me va a permitir escribir. Y entonces tenemos los pulsadores de marcha, cambio de giro y parada, ¿no? Es un TextOnline. De hecho, desde aquí puedo comandar ya el variador de frecuencia, ¿sí? Entonces, eso es un dato bastante importante a tomarlo en cuenta, ¿no? Entonces, voy a cerrar y lo vamos a ir a ver en físico cómo está comandado, ¿no? Entonces, cierro y bueno, pues hasta aquí, ¿no? Vamos a verlo directamente ya en la aplicación. Z en la pantalla HMI. Déjenme enfoco. Donde tenemos 50 Hz que han sido seteados en la entrada numérica. Dichos 50 Hz van a ser visualizables aquí en la pantalla del variador de frecuencia, ¿no? Déjenme enfocar. No podemos ver que sí se está mandando ese dato, ¿no? Porque si yo cambio aquí el dato, miren, yo voy a cambiar el dato y voy a ponerle 25 Hz. Ahí entra 25 y aquí estamos pudiendo observar que los mismos 25 se están seteando, ¿no? Entonces ahora con los tres botones que tenemos aquí de giro horario, giro antihorario y parada, vamos a dar las instrucciones. Así que bueno, pues para que vean lo voy a ampliar un poquito más la vista. Me enfoco y ahí, ¿no? Entonces voy a presionar la marcha y el variador está funcionando a los 25 Hz, ¿no? Podemos cambiar el sentido de giro. Presionamos el otro botón y cambia el sentido de giro, ¿no? Y presionamos el pulsador de parada, ¿no? Y tal cual como se creó la receta en el programa, tal cual, ¿no? Ahora, un detalle más es que podemos cambiar la frecuencia, en este caso. Vamos a cambiarle a 5 Hz y bueno, pues vamos a hacerlo girar a esa velocidad y notando de que se baja la velocidad, ¿no? Miren, es más lento. Detenemos. Avanzamos en el otro sentido de giro
Y podemos cambiar la frecuencia. En este caso hoy voy a cambiarle una frecuencia de, vamos a enfocar, de unos 15 Hz o 12 Hz, ¿no? Y aumenta en marcha la velocidad del motor, ¿no? Entonces esa sería la aplicación básica que tenemos en este momento con la pantalla HMI, PLC y el variador de frecuencia. No lo voy a detener. Ya. Un detalle importante a tomar en cuenta es que este PLC es un PLC HMI. Como pueden ver, disponemos de entradas y salidas digitales y el puerto donde realizamos la descarga, ¿no? Aquí está, podemos enfocar, un ratito, donde podemos enfocar lo siguiente, ¿no? Aquí tenemos el puerto donde realizamos la descarga del programa, el puerto Ethernet y el puerto DB9 que les hablé que bueno nos sirve para realizar la conexión. Este cable nosotros nos armamos obviamente con los pines que se les indicó en el video anteriormente. No habría problemas, es algo sencillo de hacer, solamente soldar dos pines y ya está, ¿no? Obviamente, eso simplemente sería, tenemos el puerto de descarga USB, el puerto USB-C por donde hemos cargado y un puerto Ethernet más, ¿no? Que tenemos aquí en el PLC HMI. Y bueno, pues, ¿qué más les puedo comentar? Eso sería todo por la lección de este primer video. En el segundo video ya vamos a ver cómo se comunica el controlador con el variador de frecuencia y este a su vez con la pantalla HMI. ¿No? Déjenme enfocar un poco mejor. Ahí está. ¿No? Entonces vamos a hacer una pequeña aplicación interesante aquí con el tablero número 2. Y bueno, pues estén atentos al video que se va a subir.